Buenas tardes, profesora. El día de hoy, mi grupo y yo le vamos a presentar nuestra tarea académica número 4. Y bueno, yo me voy a encargar de presentar el primer punto, así que empecemos. Bueno, lo primero que quería decir es que para que se haga más fácil para mí poder explicarle mi parte, decidí grabar directamente el Word y no la diapositiva, ya que tengo varias tablas, varias imágenes y poder explicar todo eso en una diapositiva se me hacía un poco más complicado, así que opté por hacerlo en Word. Pero para los puntos 2 y 3 y conclusiones, eso sí se hará en diapositiva, ya que simplemente es información, no contiene tantas imágenes. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, Bueno, para esta tarea académica 4 vamos a trabajar con la empresa Totus. Más adelante vamos a ver cómo trabajamos con la empresa. Esos son los integrantes del grupo. Este es el índice. Y bueno, empezamos con el primer punto de la tarea. Entonces, aquí vemos lo que son, acá dice, variaciones en los ingresos de acuerdo con las fuentes de financiamiento. Lo que hicimos fue extraer del portal de transparencia de la página del Ministerio de Economía y Finanzas la información de los ingresos de acuerdo con las fuentes de financiamiento, porque también había la opción de verlo por rubro, pero haciendo caso a lo que pide la consigna, lo vimos de acuerdo con las fuentes de financiamiento. Entonces, las fuentes de financiamiento que analizamos fueron recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y finalmente recursos determinados. Por cada una de las fuentes se analizaron 10 tablas. Cada una de las tablas contiene la información de lo recaudado por mes y el total del año. El periodo analizado es desde el año 2015 hasta el año 2025. A continuación, le muestro los resultados. Entonces, como dije, vamos a trabajar primero con la primera fuente de financiamiento, que son recursos directamente recaudados. Aquí vamos a acercar un poquito para que se pueda ver mucho mejor. Aquí está, mucho mejor. Em, esta tabla muestra los montos. Esta tabla muestra los montos por mes. A pesar de que los meses están desordenados, no están en orden. Ah, bueno, en este caso sí están en orden. En algunos aparecen en desorden. Lo importante es los montos recaudados. Ese es el total. Acá estas columnas también contienen información, pero nosotros lo que necesitamos es el total. Y por eso nos basamos solo en la columna de recaudado. Esto es para el año 2015. Así como tenemos del año 2015, también tenemos lo mismo para el año 2016, que está acá, año 2016. Igual, aquí sigue siendo la misma fuente de financiamiento. La misma fuente de financiamiento desde el año 2015, 2016, 2017, así hasta el 2025. Por ejemplo, podemos ver, como veíamos acá, estamos hablando de variaciones. Podemos explicar así brevemente que, por ejemplo, acá en el año 2015 el total fue este monto que se alcanza a ver acá. Vamos a acercarlo un poco. Aquí está. Este fue el monto total para el año, para el año, para el año 2015 en la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados. ¿Ok? Para el año 2015 este fue el monto total. Y vemos que para el año 2016 el monto fue este. Entonces, aquí ya estamos hablando de una variación. Mientras que para el año 2015 el monto fue este, la cifra acá, para el año 2016 es esta. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo las tablas.
y listo. Igual tenemos lo mismo para el año 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, hasta el 2025. En el año 2025, obviamente, la información solamente es hasta junio, porque, bueno, agosto todavía no llega, entonces septiembre tampoco. No se pueden ver esos meses porque todavía no estamos ahí. Después de analizar esta fuente de financiamiento, que es recursos directamente recaudados, pasamos a ver la segunda fuente de financiamiento, que es recursos por operaciones oficiales de crédito. Exactamente igual que en el caso anterior, tenemos la información de cada año desde el 2015 hasta el 2025. Aquí, como ya dije, vemos los montos por mes en la columna de recaudado. Entonces, seguiremos año 2020, 21, 22, 24 y 25. La tercera fuente que analizamos acá es donaciones y transferencias. Aquí exactamente igual, desde el año 2015 hasta el 2025. Más adelante le voy a explicar cómo usamos estas tablas, porque de momento simplemente estoy mostrando las tablas, pero todos estos valores de acá, sobre todo los valores totales por cada año, los usamos para elaborar una tabla. Entonces, de momento simplemente estoy mostrando de dónde sacamos esa información. Y como le digo, fue de la página del portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ya estamos en en la tercera fuente de financiamiento, donaciones y transferencia, igual hasta el año 2025. Y luego pasamos a la cuarta y última, recursos determinados. Aquí está, igual desde el año 2015 hasta el año 2025. Listo. Una vez, una vez que acabamos con lo que son las fuentes de financiamiento, eh, vamos a ver lo que son el gasto. Vamos a ver lo que es el gasto. Aquí lo que yo hice fue clasificar el gasto por función y genérico. El que es por función no lo usamos más adelante, simplemente lo puse porque hacía parte del gasto. Eh, y bueno, es esto de acá. Es, digamos, como dice, muestra en qué áreas se gastó. Por ejemplo, aquí tenemos área legislativa, claro, la función legislativa, función justicia, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, pesca, energía. Y aquí tenemos bastantes columnas, pero nosotros nos guiamos de la columna de vengado, que vienen a ser los totales. Entonces, aquí tenemos estos valores. Este es eso es lo que vamos a usar más adelante. Y esto es para el año 2015. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si queremos analizar alguna variación, así simplemente a la vista, podemos ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver, digamos, función legislativa. Para el año 2015, eh, el monto en devengado fue 441.297.650 soles. Sí, empezamos con 441 millones. Para el año 2016, que es la tabla siguiente, vemos que ese monto es 488 millones. Entonces, y el año anterior fue 441 millones. Quiere decir que el gasto en el año 2016 para la función legislativa fue un poco mayor, fue un poco mayor. Entonces, ahí estamos analizando una variación entre un año y otro. Entonces, en lo que es el gasto, en la clasificación por función, tenemos todas las tablas desde el año 2015 hasta el año 2025. Después de esto, de esto, vamos a la clasificación genérica. La clasificación genérica agrupa los gastos por su naturaleza. Esta es la clasificación más importante para diferenciar gasto corriente de gasto capital. Esto lo vamos a ver más adelante. Dentro de gasto capital anual tenemos adquisición de activos no financieros y adquisición de activos financieros. Dentro del gasto corriente anual
Claro, lo primero que acabamos de ver fue el gasto capital anual. Ahora vamos a ver el gasto corriente anual. Es personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales. Bienes y servicios, donaciones y transferencias, otros gastos, reserva de contingencia, donaciones y transferencias. eh, y bueno, eso aquí hubo un pequeño error, se repite, donaciones y transferencias, pero bueno, ya después vamos a ver la tabla para explicar esto a detalle. Eh, También tenemos el servicio, lo que es servicio de la deuda anual. Dentro de ella está el servicio de la deuda pública. Las tablas que se muestran a continuación, que como ya expliqué, son sacadas directamente de la página del Ministerio de Economía y Finanzas, no muestran esta clasificación de manera directa, pero sí están ordenados siguiendo la clasificación, a pesar de que directamente no lo diga. Entonces, bueno, vamos a verlas. Aquí está. Entonces empezamos. Aquí están todas todos los gastos que indiqué eh, de manera ordenada. No indica cuál de estos gastos pertenece al al gasto corriente y al gasto capital, pero está ordenado primero por el gasto capital anual y después el gasto corriente. Entonces, bueno, aquí igual nos basamos en los valores de la columna de vengado. Esos son los valores que usamos más adelante. Y igual tenemos lo mismo desde el año 2015 hasta el año 2016, perdón, 2025. Vamos a ver 2016, 17, 18, 23 y 25. Ahora, hasta el momento he mostrado los gráficos así simplemente de manera rápida, no los he explicado, pero tras analizar los cuadros a detalle, optamos por hacer una tabla donde se puede apreciar los montos totales, tanto el ingreso como el gasto de manera ordenada según el año. A continuación, las tablas. Entonces vamos a mostrar esas tablas que hice. Bueno, esta tabla fue elaboración propia y esta es la tabla del total de ingresos anuales. Entonces, aquí están las fuentes. Esto es para el ingreso. Eh, Aquí están las cuatro fuentes que vimos más arriba. Esos son los montos por años y este es el total de ingresos anuales. Esto para el 2015, esto para el 2016 y así respectivamente. Eh, Al darnos cuenta que los montos por cada año tenían una cifra muy grande, porque esta cifra es grande, decidimos dividir cada cifra entre 1 millón, con el fin de que se hiciera más fácil trabajar más adelante a la hora de hacer el análisis completo por periodo de gobierno. Esto se hizo tanto con la tabla de ingresos como la de egresos. Vamos a ver la tabla de egresos, que es la misma que es la tabla de gastos. Gastos y egresos es lo mismo. Aquí está. Tabla total de los gastos anuales. Aquí está gasto corriente anual, todos los gastos. Y aquí están los gastos de capital anual. Aquí están. Y servicio de la deuda anual también. Eh, Aquí está el total. Se calculó el total por año. ¿Ok? Hasta el año 2025. Aquí está. Del 2015 al 2025. Ahora, claro, es importante mencionar que gracias a estos datos pudimos calcular el saldo fiscal, que ya veremos más adelante. Para lograr esto restamos el total de ingresos anuales menos el total de egresos anuales. ¿Ok? Ahora, también aquí, por ejemplo, hay una variación porcentual del PBI por año. Esto no se usó. Bueno, lo puse porque ya lo tenía, pero lo que sí se usó fue el monto en millones de soles eh, del PBI nominal por año. Eso sí se usó. Entonces ya eso lo vamos a ver más adelante. Claro, como digo acá, posterior a esto, se buscaron los valores exactos en millones de soles de cada año, que era lo que realmente nos servía. Gracias a eso pudimos calcular el saldo fiscal del PBI, gracias a esos valores del PBI en millones de soles. Finalmente, elaboramos una tabla completa indicando los presidentes que presidieron el país durante ese periodo de tiempo. Más adelante vamos a ver el análisis. De momento simplemente quiero mostrar esta tabla de acá. Aquí está la tabla. Aquí están los presidentes. eh, Aquí está lo que fue el periodo del presidente Ollanta Humala. Aquí está lo que fue el periodo que fue entre el presidente Ollanta Humala y el presidente Kuczynski.
Y bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, acá con el presidente Ollanta, el total de ingresos anuales es este monto. El total de egresos anuales es este monto. Entonces, para calcular el saldo fiscal, lo que se debe hacer es restar esta columna de acá menos esta columna de acá, que nos da el saldo fiscal. Ahora, aquí hubo un pequeño error. eh, Resulta que inicialmente los montos, estos dos primeros montos de total de ingresos anuales eran unos montos más grandes que lo que se ve. Entonces, al restar esos montos grandes menos estos montos de acá, nos daba un número positivo, porque obviamente estos de acá eran mayores, estos eran menores, los resto y el resultado es positivo. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el total de ingreso anual era mayor, o sea, el ingreso era mayor que el gasto. Eso quiere decir que si lo resto, queda algo de dinero. Entonces, como queda algo de dinero, a eso se le llama un superávit. Entonces, por eso lo puse de color verde y obviamente era positivo. Pero luego, creo que, claro, de pronto había cometido algún error y volví a corregir los datos. Y ya los datos nuevos fueron estos. Entonces, al restar estos nuevos datos con este monto de acá, pues ya nos da estos resultados, que sí están bien estos resultados, pero ya son negativos, o sea, ya no serían un superávit, sino que serían un déficit, igual que los de acá, que son un déficit. ¿Por qué un déficit? Porque el ingreso es menor que el gasto. Entonces, por eso hablamos de un déficit. Pero explico esto para que se sepa el por qué acá está de color verde. Alguna vez fue un superávit. O sea, hubiera sido un superávit si realmente el ingreso hubiera sido mayor. Pero bueno, por eso quedó así. Olvidé corregirlo. Ahora vemos acá lo que es el PBI nominal en millones de soles. Es este de acá, el PBI nominal. Y esto lo sacamos de la página del BCRP. ¿Y por qué se sacó eso? Porque, bueno, al final lo que queríamos era calcular el saldo fiscal del PBI porque, digamos, esto se suele apreciar mejor cuando está en porcentajes, ¿no? Es de pronto a la vista un poco más, sí, más agradable de ver. Entonces, por eso quisimos calcular el saldo fiscal del PBI. Para eso, obviamente, encontramos el PBI nominal por año, que es lo que está acá. Y para calcular esto, bueno, fue el saldo fiscal entre el PBI nominal por 100. Y nos da estos resultados de acá. Aquí vemos que todos son negativos porque, como dije, se trata de un déficit. Entonces, bueno, así fue que llegamos a esto. Ahora lo que vamos a ver es, ahora sí, el análisis del comportamiento del presupuesto público peruano. Ahora sí el análisis. Entonces, este informe presenta un análisis actualizado del comportamiento del presupuesto público de Perú durante los últimos 10 años, incluyendo el periodo del gobierno actual, 2025, pero obviamente con datos parciales porque el año todavía no acaba. El objetivo es identificar las tendencias clave en ingresos y egresos fiscales y su impacto en el saldo fiscal, proporcionando un contexto macroeconómico relevante para las decisiones estratégicas de TOTUS en el mercado peruano. Sí, porque obviamente todo lo que hemos analizado es con el fin de ver, o sea, de transmitirle eso a TOTUS, que fue la empresa que elegimos, y que ellos, en base a la información que hay, puedan tomar mejores decisiones estratégicas. Entonces, la metodología, bueno. Como ya dije, los ingresos y egresos se sacaron del portal de transparencia de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Se clasificó por fuente de financiamiento y genérica del gasto. Los datos del Producto Interno Bruto vienen del BCRP y todas las cifras han sido homogenizadas a millones de soles para asegurar la comparabilidad y la exactitud de los cálculos porcentuales respecto al PBI. Los datos del 2025 corresponden a la ejecución parcial disponible hasta junio de este año. Bueno, eso ya se sabe. Vamos a ver un cuadro analítico. Este cuadro analítico, bueno, ya lo mostré antes, ya se sabe qué es lo que significa cada una de estas cosas. Aquí está por gobierno. Sí, a ver, vamos a ver, vamos a decir algo. A ver, vamos a ver. Mm, Aquí el menor fue, bueno, en el caso de Dina Boluarte, esto fue
entre el 2025 y 2024, supongo, probablemente el 2025, vemos que, digamos, es el monto más bajo frente a los demás. Entonces podemos decir que de alguna manera no, o sea, el saldo fiscal de por sí hay un déficit, pero no es tan alto como en los otros casos. Entonces, bueno, eso. Mm, bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que hay. Uy. Bueno, análisis del comportamiento del presupuesto público por periodo de gobierno. Aquí lo vamos a analizar a más detalle. Me adelanté un poco. Bueno, el cuadro nos permite observar patrones más consistentes y realistas en la evolución del presupuesto público, influenciados por los cambios de gobierno y de manera crucial por los eventos macroeconómicos. Entonces, consolidación del déficit fiscal. Esto es 2015-2019. Gobierno de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. En este periodo, el periodo inicia con un déficit fiscal significativo. En 2015, bajo el gobierno de Humala, el déficit fue de menos 8,79% del PBI. Un indicador de que los gastos superaban consistentemente los ingresos. Como yo le expliqué, esa tendencia se profundiza al menos 12,16 en el 2016 y alcanza su punto más alto en la fase en el 2017 con menos 13,08% ya bajo Kuczynski. Esta época estuvo marcada por una desaceleración económica y obviamente, desaceleración económica y una menor recaudación tributaria tras el fin del boom de los commodities, mientras el gasto continuaba su crecimiento. Ok. Gobierno de Martín Vizcarra 2018-2019, a pesar de un aumento en los ingresos del 2018 que redujo un déficit fiscal a menos 8,88%, claro, o sea, en el 2017 fue menos 13,08, ya el 2018 fue menos 8,88, o sea, digamos una leve mejoría, pero aún así, pues mínima. Eh, Esto se dio gracias a la recuperación de precios de minerales y medidas de recaudación. En el 2019 volvió a mostrar un déficit elevado, o sea, otra vez se elevó ese déficit a menos 12,52%. La inestabilidad política con cierres de Congreso pudo haber afectado la confianza y la inversión. El impacto sin precedentes, obviamente lo de la pandemia, todos sabemos que eso fue una época muy difícil. Esto fue durante el gobierno de Vizcarra, Merino y Sagasti. Ajá. Y bueno, Castillo también, ajá, hasta el año 2021. Esos años representan el punto de inflexión y la mayor crisis fiscal del periodo. Ya sabemos, a consecuencia de la pandemia. En el 2020 se disparó el déficit a menos 19%. Los ingresos cayeron drásticamente a 23,430 millones debido a la paralización económica por la pandemia del COVID. Aunque los gastos aumentaron para la atención de emergencia, la brecha fue enorme. En el 2021 profundizó esta crisis alcanzado el pico del déficit en menos 23,43% del PBI. A pesar de que un PBI nominal, a pesar de un PBI nominal que empieza a recuperarse, los ingresos se mantuvieron en niveles bajos, 28 millones, mientras que el gasto se disparó a su punto más alto, 237 millones, para sostener la economía y la salud pública. Obviamente, muy probablemente esos gastos en vacunas y en temas relacionados a la salud, que no fue solamente las vacunas. Recuperación parcial y desafíos fiscales recurrentes. Gobierno de Castillo y de Boluarte. eh, a ver, vamos a... No sé si paré la grabación. Bueno, eh, recuperación parcial y desafíos fiscales recurrentes. Bueno, el 2022 muestra una notable recuperación en los ingresos, ¿sí? El déficit se redujo, ¿ok? Pasó de
menos 23,43 a menos 8,24. Ahí hubo una mejora realmente considerable. Esto se debió a la reactivación económica post pandemia y probablemente a los altos precios de los minerales que impulsaron la recaudación. En el 2023 el déficit volvió a incrementarse a menos 12,58%, a pesar de un crecimiento robusto del PBI nominal. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es las variaciones en los déficits. Algunos años se ha reducido, en otros años ha aumentado, depende mucho del contexto. Y bueno, finalmente los datos parciales del 2025 sugieren que el déficit se mantiene en niveles altos, aunque hay que considerar que son cifras acumuladas solo hasta junio y no reflejan el año completo. Pero pues, indican que la presión fiscal continúa. Entonces, bueno, los comportamientos de los ingresos y de los egresos, eso ya lo vimos en la parte de arriba. Y las implicaciones que todo esto tiene para todos, bueno, estabilidad macroeconómica y poder adquisitivo. La persistencia de déficits fiscales elevados puede generar incertidumbre macroeconómica. Eso podría traducirse en mayores presiones inflacionarias si el déficit se monetiza, alzas en las tasas de interés por mayor endeudamiento público y en el mediano plazo menor estabilidad en el tipo de cambio. Todos estos factores impactan directamente en el poder adquisitivo de los consumidores y por ende la demanda en el sector minorista. Costo de financiamiento, uy, ¿qué es esto? Costo de financiamiento y acceso al crédito. Obviamente, un Estado con un elevado déficit y creciente endeudamiento puede competir con el sector privado por el capital disponible, precisamente porque hay endeudamiento, hay déficit, lo que podría elevar el costo de financiamiento para todos en créditos bancarios, bonos corporativos. Y para sus clientes, obviamente, que también nos afecta, créditos de consumo. Infraestructura y logística, el gasto del capital, inversión pública es vital para mejorar la infraestructura de transporte, comunicaciones y servicios básicos, lo cual optimiza la logística y cadena de suministro de todos. Las fluctuaciones o insuficiencias en este gasto pueden generar cuellos de botella. Aquí, bueno, iba a definir esa palabra, no la llegué a definir. Bueno, posibles medidas fiscales futuras. Un escenario de déficit fiscal prolongado y significativo puede llevar al gobierno a implementar reformas fiscales, aumento de impuestos y creación de nuevos tributos o recortes de gasto. Esto podría afectar los costos operativos de TOTUS y el ingreso disponible de sus clientes. Entonces, todas esas son implicaciones de los resultados que hemos visto. Esas son las implicaciones para TOTUS. De qué manera todos esos déficits fiscales que vimos, todos los datos que analizamos, cómo afectan a todos. Finalmente, contexto social y de seguridad, el presupuesto asignado a funciones como seguridad y justicia puede influir en el entorno general de negocios y la percepción de seguridad, aspectos relevantes para la operación de tiendas físicas. Y bueno, finalmente, la conclusión, el presupuesto público peruano en los últimos 10 años ha estado dominado por un déficit fiscal, casi constante y en ocasiones muy profundo, como en el año de la pandemia, exacerbado por la crisis de la pandemia. La capacidad de los ingresos para seguir el ritmo de un gasto en aumento ha sido el principal desafío. Para todos, este contexto implica la necesidad de una vigilancia continua sobre la salud económica del consumidor, el entorno de tasas de interés y las posibles direcciones de la política fiscal. La resiliencia y adaptabilidad de la empresa serán clave para navegar un entorno macroeconómico que probablemente seguirá enfrentando presiones fiscales en los próximos años. Y bueno, con esto concluyo mi parte. Ahora sí doy paso a mi compañero, que va a ser el punto 2. Y al ser información que ya no contiene tablas, tantas imágenes, lo va a proceder a explicarlo en diapositivas. Paso con mi compañero. Bien, continuando con el análisis de políticas fiscales implementadas en el año 2015 al 2025, tenemos como primer gobierno de Ollanta-Humala, 2015 hasta el julio de 2016. Durante sus últimos años, la política fiscal de Humala estuvo marcada por el fin del boom de los commodities y un esfuerzo por mantener el gasto social. Como política fiscal uno o medida uno está la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal 2015, el cual esta ley buscaba establecer límites más estrictos al déficit fiscal y a la deuda pública, con el fin de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el cual fue una respuesta
a la desaceleración económica y el aumento del déficit. Impacto en la economía, pues este buscaba generar confianza en la disciplina fiscal del país, lo cual es positivo para la inversión a largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo podía implicar ajustes en el gasto público para cumplir con las metas. Y la afectación en totus, tenemos un marco fiscal más predecible, el cual es positivo para la planificación de inversiones. No obstante, se implicaba recortes de gasto, podría reducir marginalmente la demanda pública de bienes y servicios o la inversión e infraestructura que beneficiaba la logística. Como medida 2, tenemos mayor énfasis en el gasto social y en la infraestructura, ¿no? Continuó y profundizó programas sociales como Pensión 65, Beca 18 y Juntos, y mantuvo un impulso en la inversión pública e en infraestructura. En el impacto en la economía tenemos que estimuló la demanda interna a través del aumento del ingreso disponible de los beneficios de programas sociales, el gasto en infraestructura, carreteras, puertos, entre otros, buscaba mejorar la competitividad y la productividad. Y afección en totus tenemos que el aumento del ingreso disponible, especialmente en sectores bajos recursos, pudo traducirse en un mayor consumo de productos básicos masivos, beneficiando la venta de totus. La mejora de infraestructura pudo optimizar su cadena de suministros y logística de distribución. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, agosto del 2016, marzo de 2018, su gestión buscó la reactivación económica mediante la promoción de la inversión privada y eficiencia del gasto, aunque enfrentó shocks externos y políticos, ¿no? Medida uno, tenemos que el paquete de medidas de reactivación económica del 2016-2017 incluyó medidas para simplificar trámites, promover la asociación pública-privadas, la APP, para inversión e infraestructura y destrabar proyectos de inversión. También hubo una ley que permitió el uso anticipado del impuesto a la renta para inversión. Este tuvo un impacto en la economía, el cual buscaba atraer inversión privada para dinamizar la economía, lo que generaría empleo y aumentaría el PBI. La simplificación y destrave de proyectos podían acelerar la ejecución de inversión. La afectación en totus tuvo como mayor dinamismo económico, se traduce en mayor empleo y poder adquisitivo, lo cual es directo para las ventas de totus, y mejoras en infraestructura a través de APP podían beneficiar sus operaciones logísticas. En medida 2, el manejo de emergencias por el Niño Costero del 2017 ante el desastre natural, se implementó un plan de reconstrucción con cambios y se activaron mecanismos para el gasto de emergencia, priorizando la atención de damnificados y la rehabilitación de infraestructura. Implicó un gasto extraordinario. En su impacto en la economía, generó un gasto público expansivo en el corto plazo, mitigando el impacto humanitario y reactivando la actividad en las zonas afectadas por la reconstrucción. Sin embargo, también presionó al alza el déficit fiscal. En la afectación en Totus, tenemos que en las zonas afectadas, Totus pudo ver una interrupción en la cadena de suministros o en la operación de sus tiendas. Sin embargo, la demanda por productos de primera necesidad y la inyección de gasto por la emergencia pudo generar un repunte en las ventas de supervivencia y luego por la reconstrucción. 3. El gobierno de Martín Vizcarra en marzo del 2018 a noviembre del 2020, marcado por la lucha anticorrupción, la estabilidad macroeconómica y finalmente la pandemia de COVID-19, tenemos como medida 1 o política fiscal 1 que estas medidas para la lucha anticorrupción y modernización de la gestión pública, eh, aunque no directamente fiscal, las políticas anticorrupción y de transparencia buscaban mejorar la eficiencia del gasto público y reducir fugas de recursos. Se promovió la meritocracia y el control interno. En su impacto en la economía, tenemos la mejora en la eficiencia del gasto y la reducción de la corrupción pueden liberar recursos para inversiones más productivas, mejorando la confianza en el Estado y el ambiente de negocios a largo plazo.
En su efectuación con Totus, tenemos un Estado más eficiente y transparente en el cual reduce costos indirectos asociados a la burocracia y la corrupción, mejorando el ambiente para hacer negocios y la percepción de seguridad jurídica. Como medida 2, tenemos gasto expansivo y subsidios ante la pandemia de COVID-19 en el 2020. La respuesta a la pandemia implicó un aumento sin precedentes del gasto público en salud, bonos de ayuda social a hogares vulnerables. Algunos ejemplos son como el bono universal o el yo me quedo en casa, y programas de reactivación económica y liquidez para empresas, como Reactiva Perú. En su impacto en la economía, evitó un colapso económico y social más profundo, brindando soporte a hogares y empresas. Sin embargo, generó el mayor déficit fiscal histórico debido a la caída de ingresos y el aumento explosivo del gasto. Y en su afectación con Totus, tenemos que la demanda por productos esenciales y comestibles se disparó en el confinamiento. Los bonos de ayuda social mantuvieron un mínimo nivel de poder adquisitivo en la población, atenuando el impacto negativo en las ventas de Totus, especialmente en sus categorías de consumo masivo. Los programas como Reactiva Perú también dieron liquidez a su cadena de proveedores. Continuando con el gobierno de Francisco Sagasti en noviembre de 2020 a julio de 2021. Bueno, este gobierno es de transición y está enfocado en la contención de la pandemia y la preparación para las elecciones. La medida 1, continuidad del gasto de emergencia del 2021. Este fue un gobierno continuo con la vacunación masiva y el soporte a los sistemas de salud y la entrega de bonos a las familias. Se mantuvo el enfoque en mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia. Impacto en la economía. Esto mantuvo el soporte a la demanda interna y la protección social y un periodo crítico, lo que contribuyó a la recuperación incipiente de la actividad económica y también mantuvo la presión sobre el déficit fiscal. Impacto en totus. Similar al periodo anterior, la continuidad del bonus y programas de soporte ayudó a sostener el consumo. También, especialmente en bienes de primera necesidad, que también salió beneficiado Totus. Y la gestión de la pandemia permitía una mayor operatividad de las tiendas. Medida 2, actualización del marco macroeconómico multianual. Dada la situación extraordinaria, se actualizó el marco macroeconómico multianual para reflejar las nuevas proyecciones de déficit y de deuda, buscando más que todo restablecer la credibilidad fiscal a mediano plazo y una vez superada la emergencia. Impacto de la economía. Enviaron una señal de compromiso con la prudencia fiscal a medio plazo, crucial para mantener más que todo la confianza de los inversionistas y las calificadoras de riesgo, lo que es vital para el financiamiento del país. Impacto en totus, la previsibilidad fiscal y el compromiso con la estabilidad macroeconómica son fundamentales para la planificación de inversiones a largo plazo de totus y tener un buen manejo del endeudamiento público asegura tasas de intereses razonables para este sector privado. Gobierno de Pedro Castillo, julio 2021 a diciembre de 2022. Este gobierno está caracterizado por una alta inestabilidad política y un enfoque en temas sociales y rurales. Medida 1, aumento del gasto en salud, educación y sociales rurales 2022. Se priorizó más que todo el gasto en sectores como educación, salud y agricultura, con énfasis en zonas rurales, buscando más que todo reducir brechas sociales y productivas. Impacto en la economía. Si bien buscaba una mayor inclusión, la ejecución de estos programas a menudo fue ineficiente o lenta debido a la inestabilidad. Podía generar un aumento de la demanda en zonas específicas. Impacto en totus, el aumento del gasto en educación y salud puede mejorar el capital humano a largo plazo e indirectamente positivo. Un mayor énfasis en lo rural podría abrir nuevas oportunidades de mercado
y consolidar la demanda en esas áreas si Totus tiene presencia o planes de expansión. Medida 2, medida para mitigar el azar de precios internacionales de 2022. Ante el aumento global que tuvo de la inflación, especialmente en los alimentos y combustibles, el gobierno lo que hizo fue implementar medidas fiscales como con la exoneración temporal del IGB o algunos alimentos y y la reducción selectiva de impuestos y combustibles. Impacto en la economía. Esto buscaba reducir el impacto de la inflación y el poder adquisitivo de los hogares y los costos de producción y transporte. También, sin embargo, estas medidas afectaron directamente la recaudación de ingresos fiscales. Impacto en totus, la exoneración del IGB y la reducción de impuestos a combustibles pueden reducir los costos operativos de totus y hacer que los precios de venta de ciertos productos sean más asequibles, lo que podría impulsar más que todo el volumen de ventas al mantener el poder adquisitivo del consumidor. Gobierno de Dina Boluarte, diciembre de 2022 hasta 2025 presente. Bueno, está enfrentando una prolongancia crisis política y social, desastres naturales y desafíos económicos. Medida 1, Plan Compunche Perú 2023. Un paquete de medidas de reactivación económica diseñado para enfrentar la desaceleración y impulsar la inversión pública y privada, fortalecer la confianza. Incluye aceleración de proyectos de inversión, impulso al consumo y apoyo a sectores productivos. Impacto en la economía. Buscó revertir la caída de la actividad económica y generar el empleo, estabilizar las expectativas. La inversión pública acelerada podría dinamizar el crecimiento. Impacto en totus. Un plan de reactivación económica exitosa generaría más empleo y poder adquisitivo, también beneficiando directamente las ventas de totus, la mejora de inversión pública y privada, que puede también impactar el desarrollo de nuevas zonas comerciales o la mejora de accesos. Medida 2, respuesta al fenómeno del niño del 2023 al 2024. Bueno, ante la inminencia y el impacto del fenómeno del niño global, se activaron fondos de emergencia y planes de contingencia para más que todo la infraestructura y la ayuda humanitaria, asignando recursos extraordinarios para prevención y mitigación. Impacto en la economía, esto generó un gasto público adicional y significativo presionando el déficit fiscal y buscaba proteger a la población y a la infraestructura, pero implicó una reasignación de prioridades presupuestales. Impacto en totus, similares a la emergencia de 2017, interrupciones en la cadena de suministro, operaciones en zonas afectadas, también una demanda elevada por productos de primera necesidad en emergencias y un gasto posterior en reconstrucción que puede estimular la actividad en ciertas regiones. Análisis políticas monetarias implementadas 2015 al 2025. Las políticas monetarias en Perú son diseñadas e implementadas principalmente por el BCRP, el Banco Central de Reserva de Perú, con el objetivo primordial de más que todo mantener la estabilidad monetaria y es decir, controlar la inflación. Si bien el BCRP es autónomo en sus decisiones y se da el contexto económico-político de cada gobierno. Gobierno de Ollanta Humala. En sus últimos años, BCRP enfrentó presiones inflacionarias por factores de oferta y una deceleración económica. Medida 1, ajustes en la tasa de interés de referencia. El BCRP ajustó su tasa de interés de referencia, la tasa clave para el mercado de interbancario, para influir en el costo de crédito y la actividad económica. En este periodo hubo ajustes tanto al alza para contener la inflación, también como a la baja para estimular la economía, según la coyuntura. Impacto en la economía.
Hubo un aumento de la tasa de referencia encarece el crédito, desincentivando el consumo y la inversión para controlar la inflación, y una baja lo abarataba buscando reactivar la economía. Impacto en totus. Los cambios en la tasa afectaron el costo de financiamiento de totus para sus operaciones y expansiones. Un crédito más caro podía desacelerar planes de inversión y también a la vez afectaba el costo de crédito para los consumidores, impactando su capacidad de compra a crédito. Medida 2. Intervención en el mercado cambiario. Este es en venta de dólares. El BCRP intervino en el mercado cambiario vendiendo dólares para contener la depreciación del sol peruano, que también se veía presionado por la fortaleza del dólar a nivel global y la caída de precios de materias primas. Impacto en la economía. Buscó suavizar las fluctuaciones del tipo de cambio, lo que es importante para la estabilidad de precios. Las importaciones más caras genera inflación y la confianza. Impacto en totus. La estabilidad del tipo de cambio es crucial. Una fuerte depreciación del sol aumentaría el costo de las importaciones para totus. Productos importados, más que todo insumos para productos de marca propia, afectando sus márgenes y precios a la venta. La intervención del BCRP ayudó mucho a mitigar este riesgo. Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, agosto 2016, marzo 2018. El BCRP mantuvo una política cautelosa, buscando estabilidad en un entorno de moderado crecimiento. Medida 1. Flexibilidad de la tasa de interés de referencia con enfoque en la inflación. El BCRP continuó utilizando la tasa de interés de referencia como su principal instrumento, ajustando principalmente para asegurar que la inflación se mantuviera dentro de su rango de meta. A pesar de los shocks como del niño costero, el impacto en la economía, la política monetaria se centró en anclar las expectativas de inflación. Los ajustes buscaban contrarrestar presiones inflacionarias sin asfixiar la incipiente recuperación económica. Impacta en totus. Una inflación controlada es vital para totus, ya que hace que preserve el poder adquisitivo de sus clientes y reduce la incertidumbre en sus costos y precios. La estabilidad de precios es fundamental para la planificación de inventarios y estrategias comerciales. Medida 2. Medidas para reducir la dolarización del crédito. El BCRP implementó medidas como mayores encajes bancarios para créditos en dólares, para desincentivar los préstamos en monedas extranjeras y promover la solidización del crédito. Impacto en la economía. Esto buscó reducir el riesgo sistémico de la economía ante fluctuaciones del tipo de cambio, haciendo que los hogares y empresas sean menos vulnerables a las deudas en dólares cuando el sol se depreciaba. Impacto en totus. Si totus a sus proveedores tenían deudas significativas en dólares, esta política los incentivó a pasarse a soles y reducir su riesgo cambiario en los pagos de préstamos. Esto promueve un mercado financiero más estable en moneda local. No paso a mi siguiente compañera. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los dos puntos, el cual el primero fue el gobierno de Martín Vizcarra, que fue en el lapso del año de marzo del 2018 a noviembre del 2020. Fue un marcado por la lucha anticorrupción, la estabilidad macroeconómica y finalmente la pandemia del COVID-19. La política fiscal. 1. Medidas para la lucha anticorrupción y modernización de la gestión pública. Descripción. Aunque no directamente fiscal, las políticas anticorrupción de transparencia buscaban mejorar la eficiencia de gasto público y reducir fugas de recursos. Se promovió la meritocracia y el control interno. El impacto de la economía. La mejora de la eficacia del gasto y la reducción de la corrupción pueden liberar recursos para inversiones más productivas, mejorando la confianza en el Estado y el ambiente de negocios a largo plazo.
La afectación en totus. Un Estado más eficiente y transparente reduce costos indirectos asociados a la burocracia y la corrupción, mejorando el ambiente para hacer negocios y la percepción de seguridad jurídica. La política fiscal 2 fue un gasto expansivo y subsidios ante la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Descripción. La respuesta a la pandemia implicó un aumento sin precedentes del gasto público en la salud, bonos de ayuda social a hogares vulnerables, ejemplo del bono universal, el Ya no me quedo en casa y programas de reactivación económica y liquidez para empresas. Un ejemplo fue el Reactiva Perú. El impacto en la economía envió un colapso económico y social más profundo, brindando soporte a hogares y empresas. Sin embargo, generó el mayor déficit fiscal histórico debido a la caída de ingresos y el aumento explosivo del gasto. Afectación en totus. Bueno, la demanda por productos esenciales y comestibles se disparó en el confinamiento. Los bonos de ayuda social mantuvieron un mínimo nivel de poder adquisitivo en la población, atenuando el impacto negativo en las ventas de totus, especialmente en sus categorías de consumo masivo. Los programas como Reactiva Perú también dieron liquidez a su cadena de proveedores. En el punto número 4, el cual fue el gobierno de Francisco Sagasti, en el lapso del año 2000, de noviembre del 2020 a julio del 2021. Fue un gobierno de transición enfocado en la contención de la pandemia y la preparación para las elecciones. La política fiscal 1. Continuidad y profundización de gasto de emergencia y soporte económico en el 2021. Como descripción, el gobierno continuó con la vacunación masiva, el soporte de los sistemas de salud y la entrega de bonos a las familias. Se mantuvo el enfoque en mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia. Impacto en la economía. Mantuvo el soporte de la demanda interna y la protección social en un periodo crítico, lo que contribuyó a la recuperación incipiente de la actividad económica. Sin embargo, mantuvo la presión sobre el déficit fiscal. Afectación en totus. Similar al periodo anterior, la continuidad de bonos y programas de soporte ayudó a sostener el consumo, especialmente en bienes de primera necesidad, beneficiando a totus. La gestión de la pandemia permitía una mayor operatividad de las tiendas. Como política fiscal 2, el marco macroeconómico multianual revisado en el 2021. Descripción. Dada la situación extraordinaria, se actualizó el marco macroeconómico multianual, con las siglas MMM, para reflejar las nuevas proyecciones de déficit y deuda, buscando restablecer la credibilidad fiscal a mediano plazo. Una vez superada la emergencia, el impacto en la economía envió una señal de compromiso a una prudencia fiscal a mediano plazo. Fue crucial para mantener la confianza de los inversionistas y las calificadoras de riesgo, lo que es vital para el financiamiento del país. Afectación en totus. La previsibilidad fiscal y el compromiso con las estabilidades macroeconómicas son fundamentos para la planificación de inversiones a largo plazo de totus. Un buen manejo del endeudamiento público asegura las tasas de interés razonables para el sector público. Siguiendo con el análisis, en el gobierno de Pedro Castillo de julio 21 a diciembre de 2022, el BCRP enfrentó presiones inflacionarias globales y locales en un contexto de alta inestabilidad política. En la medida número uno, el ciclo de alza de la tasa de interés de referencia, em, ante una inflación que empezó a subir por encima del rango meta. eh, el BCRP inició un agresivo de ciclo de alzas de su tasa de interés, llevándola desde el 0,25 hasta el 7,75% a finales de 2022. El impacto en la economía también se buscó anclar las expectativas de inflación y enfriar la demanda interna para contener la subida de precios. Sin embargo, esto encareció significativamente el crédito, impactando al consumo y a la inversión. La afectación en Totus fue que el aumento de tasas de interés incrementó los costos de financiamiento para Totus y encareció el crédito para sus clientes, lo que pudo frenar el consumo y el volumen de ventas en general. Totus tuvo que manejar la inflación de costos mientras ajustaba precios sin afectar demasiado a la demanda.
En la medida número 2, la intervención para moderar la volatilidad del tipo de cambio. El BCRP intervino activamente en el mercado cambiario vendiendo dólares para contener las presiones de depreciación del sol, que se vio afectado por la inestabilidad política interna y las fluctuaciones de los mercados globales. Su impacto en la economía fue que evitó una mayor devaluación que hubiera exacerbado la inflación importada y la fuga de capitales, contribuyendo a la estabilidad financiera. La afectación en Totus fue la intervención del BCRP, que fue crucial para estabilizar los costos de importación y los insumos dolarizados, protegiendo los márgenes de Totus de una depreciación excesiva que habría encarecido significativamente sus productos y operaciones. Eh, en el gobierno de Dina, de diciembre de 2022 hasta el presente año, el BCRP ha continuado manejando la inflación y buscando un equilibrio con la reactivación económica. En la medida número uno, la normalización de tasa de interés. Em, Tras el agresivo ciclo de alzas, el BCRP mantuvo la tasa elevada por un tiempo y a partir de mediados de 2023 comenzó un ciclo de recortes graduales a medida que la inflación mostraba una tendencia a la baja y la actividad económica necesitaba un impulso. El impacto en la economía, buscó devolver la inflación al rango meta sin ahogar la recuperación económica. Los recortes de tasas, buscan abaratar el crédito y estimular la inversión y el consumo. La afectación en Totus fue que los recortes en la tasa de interés son positivos para Totus, ya que reducen sus costos de financiamiento y potencialmente estimulan el consumo de hacer los créditos más baratos para los hogares. Esto podría impulsar las ventas. En la medida número 2 fue que la gestión de la liquidez para asegurar el financiamiento del mercado. A través de operaciones del mercado abierto, el BCRP ha gestionado activamente la liquidez del sistema financiero para asegurar que haya suficiente disponibilidad de fondos y que las tasas de interés de mercado se alineen con la tasa de referencia. El impacto en la economía asegura que la política monetaria se transmita eficazmente al resto de la economía, manteniendo la funcionalidad del sistema financiero y apoyando la recuperación. La afectación en Totus fue que un mercado financiero con liquidez adecuada y tasas de interés estables facilita el acceso a los créditos que Totus y sus proveedores necesitan, asegurando la fluidez en sus operaciones comerciales. Y bueno, toca las conclusiones y recomendaciones. Uno. Análisis del presupuesto público. Conclusión. El análisis del presupuesto público de los últimos 10 años revela un patrón recurrente del déficit fiscal en Perú, con un empeoramiento drástico durante la pandemia del COVID-19. Debido a la caída de ingresos y el aumento exponencial del gasto, aunque se observa una recuperación parcial en años más recientes. El crecimiento del gasto sigue superando la capacidad de recaudación, manteniendo las finanzas públicas bajo presión. Esta persistencia del déficit sugiere una ilimitación en la capacidad del Estado para financiar inversiones futuras sin recurrir a mayor endeudamiento, lo cual la recomendación para TOTUS es que debe mantenerse alerta a la sostenibilidad fiscal del país. La empresa debería considerar escenarios de potenciales ajustes fiscales futuros, y también continuar con una gestión eficiente de costos y una estrategia de precios flexible para mitigar el impacto en el poder adquisitivo del consumidor. Además, debe evaluar constantemente la solvencia de los clientes ante posibles presiones económicas derivadas del déficit. En el número 2, el análisis de políticas fiscales, la conclusión es que las políticas fiscales en los últimos 10 años han oscilado entre la búsqueda en la disciplina fiscal y reactivación económica y respuestas masivas a crisis externas e internas. Si bien hubo esfuerzos para mejorar la recaudación y la eficiencia del gasto, la necesidad de intervenciones expansivas especialmente durante la pandemia, generó déficits históricos que siguen marcando la pauta fiscal actual.
Las medidas para sostener el consumo y la liquidez empresarial fueron claves en momentos críticos, lo cual la recomendación para TOTUS es que debe monitorear de cerca las orientaciones de la política fiscal del gobierno de turno, especialmente aquellas relacionadas con la tributación, las regulaciones laborales y los programas de inversión en infraestructura. La empresa podía explorar alianzas o participar en iniciativas que se beneficien de la inversión pública en zonas de crecimiento y ajustar sus estrategias de surtido y precios en respuesta a cambios en la presión tributaria o subsidios al consumo. Tres, en las políticas monetarias. La conclusión es que la política monetaria liderada por el BCRP ha sido una pieza clave para la estabilidad macroeconómica del Perú, logrando anclar las expectativas de inflación a pesar de shocks severos. El BCRP demostró agilidad para implementar medidas expansivas sin precedentes durante la pandemia, seguidas de un ajuste para contener la inflación global post-pandemia y ahora gradual normalización, está la autonomía y la capacidad de respuesta han sido un activo fundamental, lo cual la recomendación para TOTUS es, dada la influencia directa del BCRP en el costo del dinero, TOTUS debe prestar especialmente atención a las decisiones sobre la tasa de interés de referencia y la gestión de la liquidez. La empresa debería optimizar su estructura de financiamiento aprovechando periodos de bajas tasas y gestionar proactivamente su exposición al tipo de cambio para mitigar riesgos en sus importaciones y deudas en moneda extranjera, asegurando así la estabilidad de sus costos y márgenes operativos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ya.